este evangelio para el cual él fue llamado o separado, le ha traído dos bendiciones muy grandes según el apóstol Pablo. Primero, la gracia, es decir, el hecho de que él siente que fue perdonado por el Señor, que Cristo murió en la cruz por el perdón de los pecados, porque eso es la gracia. A veces hablamos de la gracia y no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Yo me acuerdo siempre que un pastor juntó a los alumnos y le dijo: en esta iglesia nadie más habla de pecado porque nosotros somos predicadores de la gracia. Ahora, no hay posibilidad de gracia si no hay pecado, porque realmente la gracia existe porque el hombre necesitó un favor de Dios para ser salvo, porque lo tenía todo, lo arriesgó todo y lo perdió todo. Y aún así Dios tuvo misericordia y proveyó un plan de salvación conocido como la gracia. Entonces Pablo habla de que el evangelio le trajo esta gran bendición de haberse sentido perdonado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también le trajo la bendición del apostolado, es decir, una bendición que a la vez es una responsabilidad, porque ahora que él fue perdonado, tiene la obligación de hacerle conocer a otros el mensaje de salvación, para que también otros sean perdonados de la misma manera que él fue perdonado por la gracia del Señor Jesucristo. Es más, hay algunos teólogos que juntan las dos cosas y dicen que es en realidad la gracia del apostolado, lo que está hablando el apóstol Pablo ahí, que significaría precisamente el hecho de que Dios lo rescata y lo perdona para que él lleve el evangelio a las personas y las personas puedan conocer que el deseo de Dios es que no se pierdan, que sean salvos, y para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Hay tres razones en cuanto a lo que es este mandato en el que él dice: fui separado para el evangelio. Primero dice: para la obediencia a la fe de todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de la obediencia a la fe en todas las naciones? Quiere decir que es necesario que el hombre sepa y entienda que la única manera de salvación es por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otro medio de salvación que no sea la fe. No lo hubo en el Antiguo Testamento, no lo hay ahora y no lo habrá en el futuro tampoco. Digo esto porque a veces escuchamos a los hermanos decir que la gente se salvaba en la antigüedad por los sacrificios que ofrecía. No se salvaba por los sacrificios que ofrecía, se salvaba por la fe, creer que ese sacrificio era el sustituto, ¿sí?, que Dios había provisto para que sus pecados fueran perdonados, creer que ese sacrificio que estaba allí representaba la obra del Mesías, y entonces por la fe en lo que Cristo iba a hacer, se salvaron los antiguos. ¿Se entiende lo que digo? Por la fe nos salvamos nosotros, nuestra fe es retrospectiva, por lo que Cristo ya hizo. Ellos se salvaron por lo que Cristo iba a hacer. Por eso ofrecían los sacrificios. Nosotros nos salvamos por lo que Cristo ya hizo. Por eso no es necesario el sacrificio, porque ya el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Amén. Y los que vengan después de nosotros en el tiempo de la gran tribulación, a veces escuchamos a los hermanos decir que se van a salvar por dar la vida. No. Nadie se salva por dar la vida, porque si fuera así, sería salvación por obras. La salvación es por la fe en Jesucristo, que a causa de esa fe vayan a ser perseguidos y martirizados es otra cosa, ¿sí? Pero no se salvan porque los persigan y los martiricen, se salvan por creer que Jesucristo es el Señor. Si no, miremos el ejemplo, por ejemplo, en Esteban. ¿Esteban se salva porque lo apedrean o Esteban se salva porque cree en Jesucristo? No hay
otro medio de salvación que no sea la fe en Jesucristo. Por eso Pablo habla acerca de esta gran responsabilidad de comunicarle al hombre que el camino de salvación llega a nosotros obedeciendo a la fe de Cristo, creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La segunda razón es por amor de su nombre, es decir, por amor al que me salvó, por amor al que me perdonó, por amor al que me tuvo en cuenta cuando nadie me tenía en cuenta o cuando yo estaba haciendo lo incorrecto, por amor a Él que tuvo tanta misericordia conmigo, es que yo tengo la necesidad de predicar el Evangelio. ¿Se entiende? El amor al Señor lo mueve a Pablo a comunicar el mensaje del Evangelio. La tercera razón que Pablo da acá es por amor a vosotros. Y cuando habla de vosotros no está hablando solamente de los cristianos, porque ya los cristianos eran salvos. Está hablando de las personas que vivían en Roma. Está dirigiéndose al hombre natural, es decir, tengo la necesidad de comunicar que el único camino de salvación es Cristo. Tengo la necesidad de comunicarle al hombre que solamente puede ser salvo por la fe en Cristo. Y esta necesidad nace porque tengo amor por la gente. Yo pregunto en esta noche, ¿qué nos mueve a nosotros a predicar el Evangelio? Porque nosotros tenemos la misma necesidad, la misma responsabilidad que tenía el apóstol Pablo. Quiere decir que a nosotros tiene que movernos en esta noche el hecho de comunicarle al hombre que el único medio de salvación es Cristo. Voy a contarles algo. Hace unos años atrás yo pensaba que todo el mundo conocía el mensaje del Evangelio. Me había hecho esa idea. Suelo tener algunas ideas raras. Entonces yo trabajaba en la noche en el camión, en el Plan Más Vida, que después desapareció. Y por circunstancias de la vida y del trabajo, la persona que estaba conmigo retiró el camión y a mí me empezaron a pasar de reparto en reparto. Al principio me enojé con Dios y dije, Señor, ¿por qué tengo que estar siendo sometido a esto? Si yo soy tu hijo y estaba cómodo. Pero después entendí cuál era el propósito de Dios. Porque me encontré con mucha gente apartada en esos camiones. Y entonces Dios me dio la oportunidad de predicarles el Evangelio. Hoy uno de ellos se está congregando y eso me da mucho gozo, mucha alegría. Pero me encontré con algo que me sorprendió y me rompió los libros. Con una persona, un chico de 18 años que se llamaba Matías, que él no sabía quién era Cristo. Yo pensé que me estaba cargando, honestamente. Pero él se tomó el trabajo de venir solo conmigo adelante, porque yo ponía la radio cristiana, música cristiana, entonces los muchachos iban atrás, algunos no querían escuchar. Y bueno, entonces se sentó adelante conmigo y me dijo, pastor, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. Me dice, yo vi la pasión de Cristo, pero no entendí nada. ¿Por qué ese hombre tuvo que sufrir de la manera que sufrió? Yo lo miré y dije, me está cargando. Sin embargo, él no sabía quién era Cristo. Me tomé el trabajo de llevarlo a la casa, vivía a 2 cuadras de una gran iglesia evangélica. Me obligó a sacar todos los libros de escuela dominical, porque ¿cómo le explicaba a alguien que no sabía quién era Cristo y por qué había muerto en la cruz del Calvario? Para poder exponerle el plan de salvación. Y después de 20 días que trabajamos juntos, 20 días en los que le prediqué la palabra día tras día, noche tras noche, él me saludó, me abrazó y me dijo, pastor, voy a volver a ver la pasión de Cristo y ahora creo que la voy a entender. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros damos por descontado, decimos, no, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce. Acá en Buenos Aires hay radio, hay televisión, hay una iglesia por cuadra, y sin embargo hay gente que no conoce el mensaje de salvación, que no conoce que tiene que creer en Cristo para ser salvo. Y es obligación nuestra
llevarles el mensaje de salvación. También por amor a nuestro Dios, que perdonó nuestros pecados, que nos llamó de las tinieblas a la luz, porque nosotros no andábamos persiguiendo y matando cristianos como Saulo, pero nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo por la forma en la que vivíamos. Sin embargo, Él quiso tener misericordia de nosotros, entonces por amor al Señor, que perdonó todos nuestros pecados y nos colocó en su reino, entonces nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Y también por amor a las almas. Antes de comenzar la clase se dio una conversación acá y el hermano Julián nos contaba que en Inglaterra bajaron la ley de imputabilidad a 10 años. Una locura, una verdadera locura, porque una criatura a los 10 años no tiene noción de lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué está pasando esto en el mundo? Pronto van a bajar la ley de imputabilidad en Argentina, pero ¿es la solución? Yo creo que esto está pasando porque la iglesia está inactiva, la iglesia no sale, la iglesia no predica, la iglesia no va a buscar a los perdidos y entonces hay mucha gente que crece en un sistema de vida que si la iglesia no los rescata, no tienen cómo salir de ahí porque no conocen otra cosa. Entonces es obligación nuestra llevarles el mensaje de salvación. Ahora, les hago la misma pregunta que le hice a los hermanos antes de la clase. ¿Está la iglesia preparada para recibir este tipo de personas? Porque el problema más grande a veces se da con los cristianos. ¿Estamos preparados para recibir personas con una problemática de drogas, de adicción, con una problemática de delincuencia? ¿Estamos nosotros preparados para recibirlos en la iglesia? Porque si no nos preparamos nosotros, ellos van a venir, pero van a sentir nuestro rechazo. Y así como vienen, se van a ir. Bueno, el prejuicio es uno de los grandes problemas de la iglesia. Otro de los grandes problemas de la iglesia, para mi hermano Miguel que está haciendo la pregunta, es que nosotros hemos hecho una iglesia para santos. Entonces no consideramos la posibilidad de que una persona con una problemática grave pueda entrar dentro de la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos nosotros espiritualmente, psicológicamente, para recibirlos y después ir a buscarlos y traerlos e incluirlos. Porque si la iglesia no hace nada, quizás podamos hacer poco por los más grandes, pero sí podemos hacer mucho por los más chicos. Porque es en la niñez y la etapa de la adolescencia donde la criatura decide y define qué es lo que va a hacer. Y entonces es ahí a donde la iglesia tiene que apuntar los cañones. Es ahí a donde la iglesia tiene que apuntar el trabajo y hay muchas iglesias que se han hecho muy grandes por causa del trabajo con las criaturas. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad porque conocemos el plan de salvación, porque decimos amar a Dios y porque tenemos que amar a las personas también. Tenemos una gran responsabilidad. El apóstol Pablo habla de su tercer llamado. El tercer llamado es hacer de Jesucristo. Es decir, nosotros somos propiedad de Dios. Ya no nos pertenecemos, ya no manejamos nuestra vida a nuestro antojo. Nuestra vida ahora está sometida a la voluntad del Señor. Él es el Señor de nuestra vida. Vamos a leer Juan 10, del 28 al 30 y Romanos 14, 8. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Jesús declara: las ovejas son mías, están en mis manos, están en las manos de mi Padre, son mi propiedad, nadie me las puede quitar. Somos propiedad del Señor, ¿sí? Y después declara en Romanos, vivimos para Él.
Nuestra vida le pertenece al Señor. Esto es algo que nosotros tenemos que practicar, el señorío de Cristo sobre nosotros. ¿Realmente Cristo es el Señor de mi vida? ¿Realmente Cristo domina sobre mi pensamiento, sobre mis proyectos, sobre mis planes? ¿Es el Señor el que gobierna mi vida? Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Porque dice que hemos sido comprados por precio, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y tremendo precio, costoso precio, porque costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, si hemos sido comprados es porque le pertenecíamos a otra persona antes. Él quiso pagar el precio, Él quiso comprarnos, Él quiso arrebatarnos de las garras del enemigo para hacernos suyos, para hacernos su propiedad. Fuimos comprados por precio, le pertenecemos a Él y fue un alto precio el que Él pagó. Morir en la cruz del Calvario no fue algo sencillo. Tener que atravesar el Gólgota no fue algo sencillo. La muerte de cruz era la muerte más cruel que se había ideado. Las personas que morían en la cruz a veces estaban 2 o 3 días colgando de la cruz, agonizando hasta que morían. Por eso en el caso de Cristo, como los judíos ya empezaban el Shabbat, porque era viernes y se acercaba a las 6 de la tarde, le ordenaron que querían quebrarle las piernas, para que al quebrarle las piernas el dolor que le produjera fuera tan grande que murieran. De hecho, con los 2 ladrones lo hicieron, pero cuando llegaron a Cristo, Cristo ya había partido, ya había entregado su alma, su espíritu al Padre. La muerte de cruz era una muerte horrenda. La persona se desgarraba en todos sus músculos y en todos sus huesos, porque lo clavaban en el suelo, hacían un foso, levantaban la cruz y la cruz caía con violencia en ese foso. Los gritos según los historiadores, se escuchaban a varios metros de los que eran crucificados. Por eso se admiraban del Señor, porque no hubo insulto, no hubo grito de queja. El Señor abrió su boca para predicar la palabra todo el tiempo, siendo que era una muerte horrenda, tan horrenda que después el mismo imperio la descartó. Muy bien. El cuarto llamado es a ser santos. En el original la palabra ser no figura. Fue agregada después. En realidad lo que dice es llamados santos. Es decir, Dios nos llamó santos, Dios nos declaró santos, ¿sí? Cuando hablamos de santidad, nosotros tenemos que ver que la santidad en la Biblia se presenta en 3 tiempos. En primer lugar, es santidad pasada. ¿Por qué es santidad pasada? Porque está basada en un hecho del pasado, que es la crucifixión de Cristo. ¿Sí? Y la crucifixión de Cristo ocurrió hace ya más de 2000 años. Esta santidad pasada es una santidad que nosotros obtenemos por la fe en lo que Cristo hizo. No tenemos que hacer nada más que creer y el Señor nos declara santos. No es que seamos perfectamente santos. Él nos declara santos y nos trata como si nunca hubiéramos pecado, por haber creído en el sacrificio de Cristo. Por eso ustedes van a ver que cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, por ejemplo, que es una iglesia que tiene muchos problemas, hay división entre ellos, se pelean, hay un caso de inmoralidad dentro de la iglesia,
Bueno, pasa de todo en Corinto. Sin embargo, Pablo le habla a los santos de la iglesia. ¿Por qué le habla a los santos? Porque los que están ahí han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y han sido declarados por el Señor santos, aunque no sean perfectamente santos. Dios los ve como santos y los trata como santos. Esto es santidad pasada. Esto se obtiene el día que usted le abre el corazón al Señor. Por eso no se deje perseguir por el enemigo con errores del pasado. Porque el enemigo es un fácil manipulador de nuestra historia. Cuando nosotros venimos a Cristo y creemos en Él, esta santidad se aplica a nuestro favor. Dios nos trata como santos, como si nunca hubiésemos pecado. El segundo tiempo en la santidad es santidad presente. La santidad presente es la santidad en la que nosotros vamos caminando con Dios. Es decir, ya fuimos declarados santos. Dios nos ve como santos y nos trata como santos. Pero ahora nosotros entramos en un proceso de santificación. En la que todos los días nos vamos mirando en la palabra. Por eso, esta santificación se produce por la obediencia a la palabra. Todos los días Dios nos va mostrando algo. Ya sea porque nosotros leamos la Escritura o cada vez que venimos a la iglesia y el predicador nos habla, el Espíritu Santo nos está mostrando algo en nosotros que no está bien y que debe ser rectificado. Y en la medida que vamos caminando con el Señor, nos vamos santificando más, despojándonos de todo peso. De manera que lo que cuando empezamos el camino del Señor no era pecado, con el paso de los años resulta ser pecado. No sé si se entiende la figura que estoy usando, ¿no? Cuando arrancamos el camino del Señor nos parecía que eso no era nada. Pero ahora, como nos vamos santificando y vamos creciendo en santificación, nosotros vamos evitando cualquier cosa que pueda ofender el corazón de Dios. Esta es una santidad que nosotros vamos consiguiendo día tras día. Somos renovados por mirar, dice, en el espejo de la palabra del Señor. Ahí va siendo transformada nuestra vida en un proceso de santificación. ¿Sí? Y en tercer lugar, o el tercer tiempo, es santidad futura. La santidad futura es la santidad perfecta del cristiano. Cuando el cristiano va a ser santificado plenamente, cuerpo, alma y espíritu santificado, perfectamente santo como Cristo es santo. Esta santidad se logra en las bodas del Cordero. Si ustedes leen Apocalipsis 19, se van a encontrar con que dice que a la iglesia se le ha concedido, lo hemos cantado quizá muchas veces en coro, ¿no? Que se vista, quiere decir que no estaba vestida, se le concede que se vista. ¿Está? Y eso es las acciones justas, dice, ¿no es cierto? Está hablando de santidad, santidad perfecta, que se consigue en las bodas del Cordero. Cuando seamos unidos a Cristo y por mirar a Cristo, seamos plenamente santificados como Él es santo. No antes. Ustedes van a decir, pastor, pero ¿con qué santidad entramos al cielo? Porque si estamos en proceso de santificación, todavía no somos perfectos. ¿Cómo hacemos para entrar al cielo? La garantía que el cristiano tiene para entrar al cielo es la santidad que Cristo nos otorga en la cruz. Nosotros no somos garantía, el Señor es garantía. ¿Sí? Entonces, Pablo habla de que somos llamados santos. ¿Por qué somos llamados santos? Porque en Cristo y por la fe de Cristo
hemos sido santificados. Dios nos declaró santos y nos trata como si nunca hubiéramos pecado. ¿Está? ¿Se entiende? Muy bien. Cuando hablamos de ser santos, siendo más específico, ¿de qué hablamos? Generalmente yo puedo leer la respuesta, porque yo muchas veces lo dije, y es apartados, separados, ¿verdad? Pero la santidad involucra más que una separación o un apartamiento, involucra 5 pasos. El primer paso es el apartamiento. El primer paso es ser separado. Pero se necesita más que esto, porque ahora que fui separado, yo tengo que romper relaciones con el pecado. Fíjense a Pablo hablándole a los Corintios y diciéndole, y esto eras antes, ya no. Porque el Señor nos santificó y porque nos apartó para Él, es que tenemos que romper relaciones con el pecado. El pecado y yo no tenemos comunión, no tenemos amistad. Lo que practicaba ya no lo practico, lo que vivía ya no lo vivo. Ahora fui separado para Dios, así que no quiero saber nada con el tema del pecado. Después vamos a ver más adelante, Pablo lo desarrolla con más profundidad. En tercer lugar, el tercer paso es que yo tengo que recibir su naturaleza. Es decir, tengo que recibir la persona de Cristo en mi corazón y reflejar la persona de Cristo en mi vida. Eso es recibir la naturaleza de Cristo. Cuando Moisés sube a la montaña, tiene un encuentro con Dios, está 46 días en la montaña. Cuando baja del Sinaí, los israelitas no le podían ver el rostro, tuvo que cubrirse. ¿Por qué tuvieron que cubrirse? Porque Moisés había sido impregnado por la persona de Cristo, por la naturaleza de Cristo. Y como ellos estaban en la idolatría y en el pecado, no podían mirar el rostro de Moisés. El rostro de Moisés reflejaba la naturaleza de Dios. Cuando un cristiano va pasando estos procesos, eso se refleja en su cara. Su cara cambia radicalmente. Se cuenta del pintor que pintó la cena, la última cena, que buscaba una persona para pintar la imagen de Cristo. Y entonces, después de una búsqueda exhaustiva, encontró un hombre que daba con el perfil que él quería para representar el rostro de Cristo. Lo invitó y se tomó el trabajo de retratarlo. Pintó a los demás apóstoles, pero ahora necesitaba a Judas. Y no encontraba un rostro que lo conformara. Después de mucha búsqueda, encontró un hombre que daba con el perfil de Judas. Lo contrató, lo retrató, y cuando habló con él, resultó que era la misma persona que años atrás él había usado para pintar el rostro de Cristo. ¿Qué pasó en el medio? El hombre se alejó de los caminos del Señor y se dio a los pecados y a los vicios. El mismo rostro que reflejó la naturaleza de Cristo era el rostro caído que ahora estaba reflejando el rostro de Judas. Entonces, santificación es recibir la naturaleza de Cristo. Es imprescindible. Si no, nos quedamos en el intento. Lo cuarto que involucra la santificación es la permanencia.
es decir, permanecer en estado de santidad. No podemos jugar con la santidad. Esta gracia que Dios nos ha dado de ser santos por la cruz de Cristo es algo que tenemos que aprovechar. Pablo habla de que la gracia no tiene que ser una licencia para que el hombre cometa pecados. No. Al contrario, si uno valoriza lo que Cristo hizo, tiene que permanecer en estado de santidad, por amor a lo que Cristo hizo. ¿Sí? No podemos jugar entrando y saliendo de la presencia del Señor todo el tiempo. Es un juego muy peligroso. Hay personas que se convierten por temporadas y por temporadas vuelven a la vieja vida. No haga esto, porque esto es pisotear la gracia del Señor. Dios quiere santificarnos, pero quiere que permanezcamos en el estado de santidad, porque esa es la manera de ser agradecidos con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el último paso es el servicio. Toda persona que ha sido santificada y ha pasado el proceso de santificación, ahora tiene que servir. ¿De qué sirve un sacerdote bien vestido si no ministra? Este fue el mensaje del pastor Walter Llanos hace 30 años atrás en la iglesia. ¿De qué sirve un sacerdote bien vestido si no ministra? Tiene que servir. Asistimos a un tiempo en donde a la gente se le dice, bueno, pero si te querés tomar un tiempo de tu ministerio, está bien. No, no está bien. Servir es servir. Mire si un policía dijera, bueno, ¿saben qué? Estoy saturado, así que por un tiempo no voy a salir a patrullar más. ¿Qué pasaría? Nosotros estamos en el servicio y nuestro servicio es permanente. Porque no sabemos cuándo y en qué ocasión Dios nos puede precisar. Si estamos mal, tenemos que ponernos bien. Si estamos caídos, nos tenemos que levantar. Si estamos deprimidos, nos tenemos que fortalecer. Si estamos amargados, tenemos que buscar el gozo del Señor. Nunca la opción es dejar de servir. Ay, pastor, por un tiempo no cuente conmigo. No es la opción. Hágalo si quiere. Pero el resultado de dejar de servir es que el proceso se invierte. Y esto lo he visto sistemáticamente a los años de pastor que tengo. Hace unos años atrás hablé con un alumno del seminario que considero mi amigo hasta el día de hoy, que lo quiero mucho, y le dije, no hagas esto. No, pero me voy a sentar por un tiempo porque no me llevo bien con los líderes. No hagas esto. No dejes de servir. Porque si dejas de servir, el siguiente paso es la calle. Hace unos meses atrás estuve charlando con él y me dijo, ojalá yo te hubiera escuchado. Ahora está volviendo a congregarse. Pero me da tristeza escuchar, ojalá yo te hubiera escuchado. Sé inteligente, no invierta el proceso. Porque en el Evangelio el que no avanza retrocede. El avance es continuo. Mi mamá decía que el Evangelio es como una cinta transportadora. Si usted se para, lo arrastra. Hay que seguir caminando, no hay que detenerse. Con mucha fuerza, con poca fuerza, con gozo, con tristeza, con alegría, con problema, hay que seguir adelante. Si Cristo siguió y llegó hasta el final, Él es mi ejemplo. Yo tengo que seguir y tengo que llegar hasta el final. Amén. Nuevamente el apóstol Pablo saluda ahora y el saludo es gracia y paz. La gracia y paz están unidas. Esa paz tiene dos direcciones, ¿sí?
es paz para el hombre con el hombre. Y es paz para el hombre con Dios. El resultado de la obra de la cruz es este: paz para con Dios. Nosotros estábamos enemistados con Dios por causa de nuestro pecado, pero por la gracia de Cristo tenemos paz para con Dios. Así que va en dos direcciones, pero no solamente tenemos paz para con Dios, también tenemos paz para con los hombres. Y me animaría a agregarle una tercera dirección: paz conmigo mismo. Seguramente habrán escuchado hablar de sanidad interior. Bueno, sanidad interior es esto: paz con Dios, paz con las personas, paz conmigo mismo. Y esto es resultado de la gracia del Señor Jesucristo. De la obra maravillosa del Señor en la cruz del Calvario. Pablo agradece a partir del versículo 7 y agradece básicamente por la fe de ellos. Cuando habla de la fe, no está hablando de la fe como confianza, sino que está hablando de que el testimonio de ellos, la fidelidad de ellos al mensaje de salvación, ha sido motivo de que la gente hable bien de ellos. Vieron que nosotros decimos: la gente no me quiere, hablan mal de mí. Pero ¿y por qué están hablando mal de vos? Generalmente los pastores hablamos y decimos: bueno, pero ese vecino está endemoniado, por eso hace todo lo que hace contra la iglesia. Bueno, habría que revisar. ¿Por qué ese vecino está endemoniado? ¿Qué está haciendo la iglesia? Probablemente la iglesia esté haciendo algo para despertar la ira de ese vecino. Porque los creyentes, ¿qué hacemos? Venimos, paramos los autos, les tapamos las entradas de los coches, porque venimos a gozarnos en el Señor, y como llegamos tarde, entonces paramos donde se puede. ¿Sí? Si la calle es peligrosa como esta, subimos los autos arriba a la vereda. Los parlantes se escuchan de camino de cintura. Las reuniones no terminan nunca, son las 2 de la mañana y nosotros estamos en vigilia con el Señor. Y entonces, ¿cómo no nos van a odiar los vecinos? Jamás los saludamos. Entonces, ¿cómo no nos van a odiar? Baje el volumen de los parlantes, estacione como corresponda, no se suba a las veredas de los vecinos, diga buen día, buenas tardes, que no cuesta nada, y va a bajar el nivel de agresión seguramente. Piense usted, vecino de una iglesia en la que no comulga usted con esa fe y viene alguien y le para todos los domingos el auto en la salida de su garaje. O todos los domingos le sube el auto a la vereda. Yo no creo que muchas palomitas haya en tu corazón cuando pase esto. ¿No? ¿Sí o no? ¿O son más buenos ustedes de lo que yo me imagino? Habría que ver, ¿no? Dijo el ciego. Entonces, a veces nosotros hacemos cosas que despiertan la ira de los vecinos. Cuando me toca a veces reuniones de hermanas o eso, me gusta estar en la puerta. Yo salgo, miro los coches, persona que pasa, buenos días, Dios le bendiga. Y algunos me miran, como diciendo, ¿qué le pasa, no? Pero es bueno, la gente tiene que conocerte como una persona amable, respetuosa. Buen día, buenas tardes. Voy a comprar al chino y le digo: hola Sofi, Dios te bendiga. Y cuando me voy la saludo en chino porque sé que las 2 o 3 palabras chinas que conozco son las que uso.
Y eso dio como resultado que Sophie vino varias veces a la iglesia, siendo que ellos son budistas. Entonces, cambiemos nuestro trato. Que probablemente no podamos cambiar a todas las personas, pero algunas de esas personas que nos critican y nos tiran piedras van a empezar a mirar el Evangelio de otra manera. ¡Qué bárbaro! Es cierto que a veces el enemigo persigue a la iglesia. En este tiempo la iglesia era muy perseguida, porque la iglesia no quería involucrarse con prácticas inmorales, no participaba en lo que se conocía como el circo romano. El circo romano no es el circo que nosotros conocemos. En el circo romano había promiscuidad, había luchas entre personas que determinaban la muerte del contrincante, y los cristianos que se habían entregado a Cristo no querían participar de esas cosas, y entonces se abstenían de todas esas cosas. Y el imperio los miraba de reojo, porque eran bichos raros, ¿sí? Se separaban de todos los demás. Ningún mensaje como el del Evangelio produjo semejante ruptura en la sociedad. Ningún mensaje. No hay ningún mensaje de ninguno de los ídolos que ustedes puedan mencionar, ni Buda, ni Krishna, ni Mahoma, que llame a la santidad como llama el Evangelio. Entonces esto produjo un cataclismo en la sociedad. Hoy las cosas se están invirtiendo. La iglesia, algunas iglesias son declaradas de interés municipal. Yo digo, qué raro, porque nuestro mensaje choca contra la sociedad y contra las prácticas de la sociedad. O debería chocar. Claro, la iglesia celebraba la cena del Señor y entonces hablaban del cuerpo de Cristo y los acusaban de caníbales, porque decían que se comían el cuerpo de Cristo. No entendían que esto era un símbolo de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, y por eso los perseguían. La iglesia decía que Jesucristo era el Señor, y entonces ellos decían, ustedes son enemigos del César, porque el César es el Señor. La gran discusión, ¿no? Pero los cristianos no renunciaban, a un punto tal que les mataban a sus esposas, algunas esposas embarazadas, y sin embargo no renunciaban al Evangelio. ¿Qué haríamos nosotros frente a una situación así? Siempre les cuento a los hermanos que tengo en casa el libro de los mártires de Fox, que lo leí cuando era un joven estudiante y realmente me descompuse más de una vez leyendo lo que dice ahí. Y cómo los hermanos, viendo morir a sus hijos, no negaban a Cristo. Ponían a las mujeres embarazadas con una espada acá y le decían al marido, César Quirios. Y el esposo decía, Jesucristo Quirios. Y la desventraban ante los ojos de su esposo. Y sin embargo, no renunciaban a ser hijos del Señor. Y nosotros nos quejamos de nuestras pruebas. Nos quejamos de nuestras luchas. Pablo habla de un gran compromiso pastoral. No solamente quiere predicarle, él ora por ellos sin cesar. Todo el tiempo está orando por ellos, ¿sí? ¿Oramos nosotros por nuestros hermanos? ¿Por nuestros hermanos de Peniel o por nuestros hermanos? Nuestra responsabilidad es orar por todos. Nosotros tenemos la gracia de vivir en un país en el que todavía tenemos libertad para predicar el Evangelio, para reunirnos, para glorificar al Señor. Pero hay muchos de nuestros hermanos en el mundo que están siendo perseguidos y martirizados por causa del Evangelio. Y tienen que ser el motivo de nuestra oración, la razón de nuestra oración continua. No solamente ellos, sino los hermanos que van y que arriesgan la vida. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, ustedes van a India y cuando los identifican en la aduana que ustedes son cristianos, les hacen firmar un decreto de muerte?
Si no firma ese decreto no puede entrar. El decreto dice que si usted es sorprendido predicando el Evangelio, el gobierno tiene el derecho de matarlo, de darle la pena de muerte y de enviar sus restos al país que usted diga, porque ni siquiera quieren sus restos en ese país. Y muchos de nuestros hermanos van igual y firman esos decretos igual, con el fin de predicar el Evangelio de Cristo. Así que no solamente por los hermanos, sino por los que van y llevan el mensaje a esos lugares que son realmente terribles. Demos gracias a Dios por Argentina y por esta bendición que tenemos de predicar el Evangelio. Pablo tiene un compromiso, quiere visitarlos, quiere conocerlos personalmente, quiere estrecharlos en el abrazo, ¿sí? Antiguamente las iglesias se visitaban muchísimo. Hoy eso se ha cortado, es como que cada uno está en su pequeño mundo, ¿no? Pero antes los hermanos se visitaban, las iglesias se visitaban. Yo siempre les cuento que mi pastor me mandaba a todos los lugares más cercanos. Cleu, San Francisco Solano, Valentina Alsina, y no había remis como hay ahora, colectivo y el Dodge. Pero para nosotros era un honor salir y representar la iglesia y relacionarnos con otros hermanos. La iglesia compartía mucho más, estaba mucho más junta la iglesia. Hoy hay 2 iglesias en una manzana y los pastores no se conocen. Y si se conocen no se saludan porque están enemistados. Muy bien. Pablo quiere comunicarles un don espiritual, pero esto lo vamos a ver después, de qué don espiritual se trata. Amén.